caballero, qué gusto. Realmente para mí es un placer estar todos los miércoles con ustedes para poder conversar, para poder conocer a más personas, para conocer lo que hacen, para de alguna Hola, manera soy pues Hernán Núñez. ayudar a todos ustedes a que en este caso, con nuestro invitado, puedan elegir bien. El día de hoy estoy muy contento porque además estamos estrenando plataforma, ¿no? Ahí han visto, he cambiado un poco la sala, ¿no? He comprado unos cuantos muebles y ahora estamos saliendo, es otra cosa, pues, ¿no? Porque nos está ayudando en la operación de la plataforma nada más y nada menos que Richard Torres. Ojo, no es nuestro gran amigo Richard Torres que se agarra con los arbolitos, sino este es otro Richard Torres, un homónimo, pero igual un talentoso y sobre todo que nos está ayudando ahora con esta plataforma. Siempre tenemos la producción general de nuestra querida Silvia Rivera y la intro que han visto, muy bonita, nos la ha hecho nuestro gran colaborador, Aarón Anaya. Ha regresado, estamos regresando con el equipo, ahora Richard se ha unido, y el día de hoy, pues, estrenando toda esta plataforma, todo, tenemos también el placer de recibir a un gran invitado. Y vamos a presentarlo primero con un videíto. Así que miren el video. Hola, soy Hernán Núñez. Estudié periodismo en la Universidad Jaime Bausat y Mesa. Tengo experiencia en gestión pública y administración municipal. Quiero un congreso que represente a los vecinos y vecinas, que garantice viviendas dignas y un transporte público de calidad y más barato. Vamos juntos. Ese es Fernando Núñez. Y ahora lo vamos a ver en vivo y en directo. Le vamos a dar la bienvenida a Hernán. Bienvenido, Hernán. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Nico, buenas noches. Cuánto gusto estar aquí. No, el placer es para mí, Hernán. De verdad es un gusto poder tener a una persona que además ya tiene experiencia en lo que es el manejo o la administración pública. Y con eso nos está asegurando una buena gestión en el Congreso. Porque te diré, pues hay que ser franco, hemos tenido bastantes traspiés con las personas que han salido elegidas en el Congreso últimamente, ¿no? Necesitamos un cambio y estoy totalmente seguro que tú lo puedes hacer, Hernán. Y cuéntanos, ¿cómo ha estado la campaña en este momento tan difícil? Supongo que se ha estado manejando con todos los protocolos de seguridad, por supuesto. Sí, así es, hay que cuidarnos y hay que cuidar a los demás. De hecho, tenemos un protocolo en todas las visitas que realizamos que contempla el desinfectado de alcohol, no solamente de las manos de mías y de mi equipo, sino también de los vecinos, de los dirigentes con los cuales nos vamos a reunir. Yo creo que es importante anotar que las condiciones que nos han impuesto la pandemia pasa por la solidaridad entre nosotros, de manera que nosotros estamos visitando los pueblos, tomando nota de sus necesidades. Hay, por ejemplo, algunos sitios que buscan apoyo de ollas comunes. Nosotros tratamos de vincularlos con otras organizaciones, asociaciones que precisamente están ayudando a un montón de iniciativas populares, de organizaciones vecinales que están tratando de buscar una salida comunitaria a la crisis. Entonces, creo que las nuevas condiciones que la campaña nos impone a pensar precisamente que tenemos que trasladar hacia el Congreso de la República las principales necesidades de la gente que está sobreviviendo literalmente en estos días de pandemia. Y creo que eso coincide con lo que señalabas hace un momento. Tenemos una clase política y un Congreso de la República desacreditado totalmente, y a mi forma de ver es porque es muy ajeno, muy distante de los problemas y del vecino de a pie. El vecino, la vecina no siente que los temas que le aquejan se toquen en el Parlamento Nacional, que está más preocupado por si un congresista hizo una cosa u otra, o el presidente dijo o no dijo, ¿no es cierto? Entonces, sobre todo en el caso de Lima, hay una crisis de representatividad. Yo veo sí que algunos, por ejemplo, congresistas de regiones se pelean al momento de aprobar el presupuesto, gestionan que se realicen las obras en sus regiones, gestionan en el sentido de realizar la representación política, ¿no es cierto? Pero en el caso de Lima yo lo que veo son congresistas que están ajenos de los problemas de la gente. Pero digamos, ya que has tocado, mira, es un tema muy álgido, esto de la representación, ¿no? Incluso escuché a otra candidata al Congreso decir que, por ejemplo, 130 representantes es muy poco para la cantidad de población, ¿no? Somos cerca de 33 millones
y ella decía que 130 representantes es muy poco. ¿Tú qué opinas sobre eso? Yo creo que más que la cantidad de representantes, lo que tendríamos que discutir es de qué manera garantizamos la representación, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de Lima podría ser interesante discutir si es que Lima como tal se divide en distintos distritos electorales, ¿no? Uno de Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, ¿no es cierto? Esa podría ser una manera de que la representación territorial dentro de Lima, que es muy extensa, pueda canalizarse de mejor manera. Yo creo que hay que repensar la manera de la representación, pero la representación no solamente en cuanto a cuántos votos realmente representas, porque hay mucha gente que escoge el voto en la cola, ¿no es cierto? Sino cuáles son los intereses que uno va a representar en el Congreso de la República. Y yo creo que lo que se ha visto en los últimos congresos son más bien un festival de lobbies y no se discuten los temas que a la gente realmente le interesan. Es decir, la gente está defendiendo, en un caso, la Universidad de Luna, otro viene a defender los intereses de minería informal, ¿no es cierto? Y entonces el Congreso se convierte en una especie de mesa de partes de los intereses privados y ajeno al debate de lo que a la gente de a pie le está preocupando. Claro, no solamente eso, ¿no? Sino uno piensa cómo puede legislar un congresista si tiene ciertos privilegios, ¿no? O sea, pregunto, los congresistas, si viajaran en el metropolitano, si fuesen un poco más de a pie, si en vez de tener una oficina pagada por el mismo Estado, podrían ellos recursearse sus oficinas, a su personal. No sé, de repente podría haber un cambio profundo dentro de lo que es la representatividad para que realmente nosotros digamos, esta persona está viviendo lo mismo que me pasa a mí, ¿no? O sea, que corran los mismos riesgos, que puedan ser pues, asaltados. ¿Para qué? Para que de esa manera ellos puedan legislar sobre la delincuencia, que por ejemplo ahora es uno de nuestros peores males, aparte de esta pandemia, ¿no? Creo que la delincuencia siempre ha estado ahí. Sin duda, sin duda. De hecho, por ejemplo, tendrían que tener el seguro público antes que se les garantice un seguro privado a través del Congreso, ¿no es cierto? Entonces creo sí que es importante sincerar los privilegios que los congresistas tienen. Nosotros cuando desde Juntos por el Perú y cuando Verónica Mendoza señala que hay que cortar con los privilegios, nos referimos sí a los privilegios de una clase empresarial que ha vivido, digamos, de una posición bien blanda, bien poco estructurada, de un Estado que le ha permitido una serie de gollerías y se ha convertido no en una clase empresarial que haga país, que construya patria, sino en una clase empresarial mercantilista que está buscando o esperando a ver cómo el Estado le va a dar favores para no pagar impuestos o para retrasar, digamos, ciertas deudas o que se les condene, ¿no es cierto? Entonces, hablamos sí de esos privilegios, pero también de los privilegios que tiene la clase política. Y para nosotros, por ejemplo, es importante que el Congreso sincere el sueldo de los congresistas, que además no solamente tienen el concepto de sueldo, sino instalación, combustible, en fin, una serie de cosas que hace que lo que reciban sea más, ¿no es cierto? Para nosotros es importante discutir, y esa es una propuesta que tenemos desde Juntos por el Perú, que el sueldo de congresistas se disminuya a la mitad. Además, estamos en un contexto de crisis y creo que los altos funcionarios del Estado, sean por elección popular, como en el caso de los congresistas, o a designación, como en el caso de los ministros, tengan que dar señales claras de austeridad. No solo, la salida de la crisis tiene que mojarnos a todos, ¿no es cierto? Y en ese sentido no solo puede ser que los que están desprotegidos, los millones de peruanos que están desprotegidos viviendo el día a día, que no saben qué va a pasar mañana, ante la incertidumbre si les van a dar o no bono, que está por quebrar su pequeño emprendimiento, su pequeña empresa, viva la pandemia con total incertidumbre, inseguridad y no saber qué va a pasar mañana, mientras que mantenemos una clase empresarial y política con ciertos privilegios. Eso se tiene que acabar. Eso es lo bueno en el caso de Verónica Mendoza, que es clara en cuanto a sus acciones. Sobre todo porque muchas veces los candidatos ahora están acostumbrados a hacer simplemente, no argumentar, sino hacer, tirarle tierra al candidato más cercano, ¿no? O sea, lo único que hacen es desprestigiar y de esa manera piensan que hablando mal del otro van a ganar votos, cuando lo que deberían hacer es decir sus propuestas concretas, a dónde nos van a llevar si es que salen elegidos, qué medidas van a tomar para solucionar los problemas que tenemos actualmente. O sea, el problema de salud nos ha reventado en la cara con esta pandemia. Ustedes también tienen, supongo, una propuesta muy clara en el tema de salud.
Para nosotros, en principio, es importante que esta campaña sea una campaña de debate de ideas y no de descalificaciones infantiles o fáciles, ¿no es cierto? Porque es muy fácil adjetivizar, ¿no es cierto?, frente a un contrincante político. De hecho, hacia Verónica hay intentos de distintas candidaturas, algunas con mayores énfasis que otras, pero de utilizar lo que se conoce como el terruqueo, ¿no es cierto?, vincularla a la violencia, a una etapa de la historia que todos condenamos. De hecho, en el periodo de la violencia política, en la época del terrorismo, tanto del Estado como del Sendero Luminoso, los militantes de izquierda estuvieron entre dos fuegos. Hay muchos militantes de izquierda, dirigentes populares asesinados por Sendero Luminoso. Marilena Moyano, Fermín Asparrén, que era alcalde de Huamanca, Marcelino Pachari, que era alcalde de Azángaro en Puno, todos militantes de izquierda, en algunos casos militantes comunistas. Y en ese sentido, a mí sí me indigna cuando recurren al terruqueo ante la imposibilidad de debatir ideas. Nosotros lo que aquí traemos son propuestas desde una posición política que nosotros creemos es la mejor para salir de la crisis, una crisis que no solamente es sanitaria, es política, es social, es económica. Para nosotros es fundamental, por ejemplo, avanzar en una reforma tributaria para que quienes tengan más paguen más y avanzar hacia un impuesto a la riqueza en el mismo sentido para que el Estado pueda obtener y garantizar una serie de recursos con los cuales podría emprender una serie de programas sociales, de reformas, de iniciativa, de infraestructura necesarias para reactivar la economía y para paliar la crisis que vamos a vivir. La crisis no es de corto plazo, ¿no es cierto? Es de largo aliento. Y en ese sentido nosotros pedimos que el presidente Sagasti sincere si la cuarentena en efecto va a ser 15 días o va a ocurrir como en el primer tiempo de la cuarentena, que dijeron un mes y terminando siendo 3, ¿no es cierto? Esa incertidumbre mata a la gente, esa incertidumbre hace que la gente ande preocupada, que su salud mental no esté bien, porque no hay nada peor que la incertidumbre, no hay nada peor que no saber qué va a pasar. La gente vive del día a día y está realmente preocupada. Entonces creo que es importante que el gobierno anuncie finalmente cómo se van a realizar las medidas que se han anunciado. El tema de los bonos, por ejemplo, es fundamental. Ya en la primera etapa de la pandemia vimos que no entregaron los bonos, sino hasta mucho después de que la cuarentena inició, y lo que hace es que la gente que trabaja el día a día no tenga condiciones para realmente garantizar una cuarentena. Están los subsidios al transporte público, que ya en el papel se ha hecho la transferencia a la ATU, pero los transportistas se quejan de que no se les ha sido enviados a ellos, con lo cual han tenido que incrementar el pasaje en todas las líneas de transporte público, afectando la economía popular. Están las ollas comunes, que también tienen recursos aprobados, pero todavía no transferidos, y cada vez están en aumento, porque ante la ausencia del Estado lo que se tiene es la gente que se organiza para hacerle frente a una crisis. Nosotros creemos que es fundamental atender estos 3 aspectos, pero avanzar hacia otros más para garantizar la reactivación de la economía. Ahí, por ejemplo, para nosotros es fundamental el rol que el Estado debe tener para promover y sostener las iniciativas de las pequeñas y medianas empresas. Son alrededor del 70% de la población económicamente activa y el 99% de la fuerza empresarial. El 1% es la gran empresa, para la cual siempre hay gollerías, para la cual siempre hay, ¿no es cierto?, Reactiva Perú, pero para las pymes, para las pequeñas y las medianas empresas que generan empleo y que tienen una duración de entre 3 a 5 años porque no tienen un respaldo desde el Estado, se necesita un esquema crediticio y con un cronograma de pago solidario para que podamos reactivar la economía. Creo que esos son los temas que hay que poner sobre la mesa y en función de eso discutir la campaña electoral. Sí, ¿no? Y sobre todo, Hernán, disculpa que voy a hacer un poquito, voy a retroceder un poquito ante la pregunta de Zoraida Rengifo. Ya Hernán ha sido muy claro que la propuesta de Juntos por el Perú es de reducir a la mitad el sueldo de los congresistas, de sincerar esos gastos que muchas veces empiezan a salir de un lado o de otro, le dan escolaridad a gente que ni siquiera tiene hijos, etcétera, etcétera. Esa es la propuesta de Juntos por el Perú. Y en cuanto a lo que estás diciendo, pues es muy necesario que el Estado no tenga, como dices, joyerías, ¿no? Porque se cierra la bodeguita de la esquina del barrio y no se toca a empresas grandes, ¿no? Como Telefónica, que debe millones de millones y nadie lo toca, ¿no? Entonces, Sin duda, claro. Esos son los privilegios que hay que acabar. No puede ser que el Estado se construya persiguiendo al débil, ¿no es cierto?, apretando al chiquito, apretando al que no tiene poder, frente a los poderosos, frente al que tiene plata, frente al que tiene contactos,
no sea eficiente o se haga el de la vista gorda. Y eso pasa en todos los aspectos, en el aspecto empresarial, en el aspecto laboral también. Para nosotros es importante fortalecer, por ejemplo, la SUNAFIL para que fiscalice que en efecto se estén cumpliendo las normas laborales, que muchas veces, y la gran mayoría de veces, aquí no ocurre. Y hay políticas antisindicales, de despido, antilaborales, ¿no es cierto? Dentro de la propia SUNAFIL, incluso los trabajadores denuncian que no se cumplen siempre las normas laborales que se debieran cumplir. Entonces, muchas veces el propio Estado incumple las normas laborales que rigen, digamos, nos rigen como país. Para nosotros es fundamental avanzar, sí, con la reactivación económica, pero también con una fiscalización laboral que garantice que los derechos de los trabajadores no sean vulnerados, porque podría ocurrir, ¿no es cierto?, que se piense que la reactivación es solamente plata para los microempresarios o para los empresarios y que los trabajadores estén desprotegidos. Es algo que tiene que ir en equilibrio y nuestro compromiso siempre ha sido el desarrollo del país, pero garantizando los derechos de la gente. ¿No? Y sobre todo, ahora que estás diciendo todo esto del control del Estado, ¿no? Además, si tenemos en cuenta que el mercado laboral está básicamente compuesto por personas informales, o sea, mejor dicho, la gran mayoría de personas no quiere formalizarse por los trámites engorrosos, porque justamente lo que acabo de decir, la SUNAT va y te cierra, etcétera, etcétera. Entonces, habría que buscar una forma de atraer realmente a toda esa población para que también a su vez contribuya, ¿no? Porque, o sea, ese impuesto que se podría recaudar, puede ayudarlos a su vez a estas mismas personas. O sea, va en retribución, y va en retribución para la salud, va en retribución para la educación, porque, como te digo, o sea, tenemos un pésimo sistema educativo, pésimo. O sea, estamos entre los últimos. Sí, Salud, ya mira, hemos dicho que por más que construyen hospitales, no logran satisfacer las necesidades del público. Entonces, ¿qué pasa? O sea, en un momento inclusive, o sea, el otro día estaba leyendo que llegamos a tener en un momento más de 8.000 millones en reservas. Y ahora toda esa plata se está yendo porque el Estado está desesperado, porque no ha sabido atacar esta pandemia y ha empezado a soltar el dinero, y hay un momento en donde la mayoría, bueno, no sé si la mayoría, pero muchos nos preocupamos de que no va a quedar reservas. ¿Y qué vamos a hacer? ¿De qué forma vamos a obtener nuevamente reservas para poder satisfacer las necesidades del pueblo? así es una preocupación que compartimos, porque en efecto lo que hemos tenido durante décadas es un discurso del crecimiento económico, pero es un crecimiento económico para algunos y que más bien mantiene algunas desigualdades. Y en ese sentido, a nosotros, por ejemplo, nos preocupa este rollo del emprendedor, tal como digamos, se ha instalado, ¿no? El emprendedor es una especie de persona que hace una hazaña individual y que solito puede sobresalir por encima de los demás sin ayuda del Estado, etcétera. Lo real es que el tiempo de duración de la pequeña y la mediana empresa es entre 3 a 5 años, porque se endeudan, porque entran en un sistema de créditos con la banca privada que no pueden sostener, que no pueden pagar. Hoy por hoy, con el tema de la pandemia y la crisis que es consecuencia de la misma, muchos emprendimientos han tenido que cerrar, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros es importante que el tema crediticio lo garantice el Estado, ¿sí?, con un programa de pago a las pequeñas y la mediana empresa real, ¿no es cierto?, que esté por encima, pensando precisamente en el desarrollo de las mismas y en su función de poder pagar una cuota mensual real, considerable, pero dentro de las posibilidades de la misma, pero que en el mismo Estado se desarrollen las condiciones para que las pequeñas y las medianas empresas se vayan consorciando y vayan siendo también proveedores del Estado, ¿no es cierto?, del Estado a nivel de ministerios, de gobiernos locales, de gobiernos regionales, ¿no es cierto?, y con lo cual tengamos todo un plan de desarrollo de la pequeña y la mediana empresa. No se puede seguir hablando de los emprendedores como si solamente fuera una iniciativa personal donde el Estado no tiene ninguna función. Yo creo que el Estado tiene la función de fortalecer a la pequeña y la mediana empresa, que como además reitero, es el 70% de la población económicamente activa. O sea, si tuviéramos todo el sistema de pequeña y mediana empresa formalizado, ahí hay una serie de recursos también considerables para el Estado, sino que me parece que durante años
hemos tenido una función del Estado donde no se ha interesado por la pequeña y la mediana empresa y solamente ha pensado en la gran empresa, que además muchas veces le tira perro muerto al Estado, ¿no es cierto? Entonces, creo que en ese sentido hay que fortalecer a la pequeña y la mediana empresa, que significa, como comenté hace un momento, el 99% de la fuerza empresarial de este país. Hay dos preguntas que están ahí saltando del público que nos está viendo. La primera es la anterior, que hablaba sobre el comercio informal, si se iba a hacer una ley de protección al comercio informal. Y la otra es si, como Juntos por el Perú, hay alguna propuesta para los espacios públicos y áreas verdes. Bueno, toquemos primero el tema del comercio informal. ¿Qué se está planteando? ¿Cómo se está planteando apoyar o viabilizar una formalidad? ¿O qué es lo que más o menos Juntos por el Perú ha pensado sobre el comercio informal, que es la gran mayoría? Sí, constituyen lo que nosotros denominamos los autoempleados, ¿no es cierto? Gente que trabaja para sí mismo, a veces más de 8 horas, es decir, no tienen ninguna medida de protección. Es precisamente este rollo del emprendedor, ¿no? El solito puedo sobresalir sin ayuda del Estado. Y para nosotros primero hay que entender que el comercio ambulatorio, el comercio informal es una necesidad social, ¿no es cierto? La gente recurre a estas maneras de ingreso porque es la única que ve de manera más inmediata, ¿no es cierto? Y en ese sentido, para nosotros también es importante que el Estado se involucre en reordenar el comercio ambulatorio. No solamente hay que verlo desde el lado de la confiscación de los materiales que puedan vender los vendedores ambulantes, sino, por ejemplo, como lo ha hecho Lurín, ha hecho un mercado popular donde ha organizado y ha instalado a un sector importante de comerciantes informales. Creo que esas son políticas que se pueden desarrollar con el concurso de varias municipalidades, pero eso implica precisamente ordenar el territorio. Eso pasa porque Lima tenga un plan de desarrollo pensado a largo plazo. Bueno, no solamente Lima, en realidad las grandes ciudades del país. Es decir, dónde se reubica, por ejemplo, comercio ambulatorio informal, dónde se va a construir determinadas vías, dónde se va a desarrollar polos turísticos, dónde polos industriales. Esa es la discusión que creo se tiene que tener, la planificación del Estado en todos los niveles, a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, con un ordenamiento territorial. O sea, creo que es importante que el Estado recupere su rol de regulador sobre qué actividades se van a desarrollar en el territorio. No puede ser que el Estado sea una especie de mesa de partes de intereses y en atención de esos intereses siempre atiende los intereses de los poderosos y más bien de una masa laboral que está abandonada durante años, no les ofrece ninguna alternativa más que el palo, la represión y digamos, la confiscación de sus cosas y sus elementos de trabajo. Creo que hay que pensar en alternativas de desarrollo. Perdóname, lo que yo creo que es un clamor popular, y lo que tú también estás diciendo, es que el Estado debe tomar su rol de gerente. O sea, nosotros estamos eligiendo zonas que actúen como empresarios, como gerentes, y ejecuten de una manera viable soluciones para que el país se encamine hacia el desarrollo. Porque, o sea, es increíble que nosotros teniendo tantos recursos naturales, tantos recursos, o sea, en general, no podamos salir del subdesarrollo, no podamos salir de esta pobreza. Es, como tú dices, tal vez el hecho de que siempre hay grupos poderosos que están detrás y son los que manejan todos los hilos, pero son unos cuantos, o sea, tampoco ellos no son la mayoría. ¿Cómo podemos, como mayoría, como la gente que sufre, cómo podemos tratar de llevar a cabo esta idea de que el gobierno por fin tome su rol y administre, gerencie estos recursos? Yo creo que ahí hay una discusión más amplia, que es que la gente se involucre en política, ¿no? Es decir, no hay sociedad más democrática que la que tiene a la ciudadanía activa, reflexiva, cuestionadora, atenta, fiscalizando a sus autoridades, ¿no? Y yo creo que más bien lo que hemos tenido y lo que se nos ha implantado como modelo es que la política es de los políticos, los ciudadanos votan cada 4 o 5 años
y después, bueno, ya que ellos resuelvan los problemas del país. Y yo creo que eso responde precisamente a una visión individualista que le conviene al modelo. Mientras menos gente se involucre en política, en el quehacer ciudadano, en la cotidianidad del manejo de la cosa pública, es mejor precisamente para estos intereses. En efecto, son minoritarios frente a la mayoría de personas, pero para eso la mayoría de personas tiene que involucrarse, empezando por el voto, ¿no es cierto? El voto no puede definirse en la cola, el voto tiene que ser más reflexivo, y ahí los políticos tenemos que hacer también un mea culpa porque tenemos una crisis de representatividad, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros es importante que el Estado, en ese sentido, recupere ese rol de regulador, de ordenar el tema, de cuál va a ser el desarrollo. O sea, tenemos que pensar en un país que tenga un plan de 10, 20, 30 años. Lo que tenemos es un acuerdo nacional que está creado durante hace años y ninguno de los objetivos que ahí se han trazado se han cumplido. Hace rato que el acuerdo nacional señala que el PBI de la educación debe 6%, pero no establece cuál es la ruta y no hay ningún avance en ese sentido, ¿no es cierto? Entonces, creo que el tema de la planificación, de un plan a largo plazo, entender el Estado como una manera que trasciende los gobiernos, debe ser puesto en el debate público, porque si no tenemos un país que se reinventa cada 4 o 5 años, ¿no es cierto?, en función de quién llega a la presidencia, cuando deberíamos tener acuerdos sociales, acuerdos, pactos, ¿no es cierto?, colectivos, que piensen en el país de 10, 15 a 20 años en función de cómo se va a ir desarrollando. Y hablando de eso, queremos ver un poquito lo que se ha hecho en campaña. Ahí tenemos unos videos de cómo has llevado esta campaña ahora en estos tiempos difíciles y con tu permiso vamos a verlos. Mientras me vas explicando ahí qué es lo que sucede en el video. Ahí estás, supongo, dirigiéndote a tu equipo, ¿no? Esta fue una reunión con un dirigente de varios asentamientos humanos en San Juan de Lurigancho, que nos reunimos en el local del asentamiento humano Arboleda. Allí ellos nos transmitían su preocupación frente a un hecho fundamental, que lo hemos visto además en otras partes de Lima que hemos recorrido, y es la ausencia del agua potable. Entonces, esto también es un tema álgido, porque, digamos, en plena cuarentena, en plena pandemia, se dice lávense las manos y la gente no tiene agua. Entonces, es un servicio público, un servicio básico que el Estado debe garantizar. Es una preocupación de muchos vecinos que viven en las partes altas de Lima, que lo que tienen que hacer es recurrir a una cisterna que les trae agua cada 7, 10 días y que además muchas veces terminan pagando más que las personas que cuentan con el servicio de agua potable, ¿no? Y además es agua que les llega y nadie sabe de dónde. Así es, por supuesto. ¿Sí? O sea, eso no me cabe en la cabeza, Hernán. Eso no me cabe, que estemos hablando de ya el 2021 y que todavía tengamos personas que no cuentan con luz, que no cuentan con agua, que no cuentan con desagüe. O sea, estamos por ir a explorar Marte y no podemos satisfacer las necesidades básicas de nuestra población. O sea, ¿qué es lo que pasa acá con los gobernantes? ¿Por qué siempre hay promesas y nunca se llega justamente a estos pobladores que son los más necesitados y los que pareciera que no aparecen en ninguna estadística? Porque de lo contrario, pues habría la necesidad de satisfacer, o sea, de llevarles agua, de llevarles luz, que es lo mínimo que se puede pedir ahora, en esta época, donde tenemos celulares tan chiquitos y con tanto adefesio y no podemos contar con agua ni luz. ¿Qué es lo que piensa hacer Juntos por el Perú sobre este tema? Sí, mira, y además muchas veces estas obras se deben por descoordinaciones entre el mismo Estado. A veces avanzan en esquemas de agua y cuando ven es, uy, pero faltaba el muro de contención. No, pero eso le corresponde a la municipalidad. Ah, vayan a tramitar su muro de contención a la municipalidad. Es decir, es como si el Estado estuviera desconectado entre sí, no se coordina entre los mismos distintos niveles, y muchas veces lo que ocurre con obras en beneficio de la gente, sea por ineficiencia, por descoordinación, por mala gestión, por problemas con el contratista, pero lo concreto que ocurre es que no se ejecutan y quedan ahí, pasa el tiempo y esos recursos vuelven al Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, para nosotros es importante que el Estado retome desde el Congreso de la República este
esta figura de control político, de fiscalización que puede realizar un parlamentario, para que en el marco de la gestión que puede realizar en ese sentido como representación, acerque a los distintos niveles de gobierno. O sea, no puede ser que la respuesta de funcionarios del Estado sea vayan a tramitar a la municipalidad, vaya a ver usted cómo resuelve, cuando debiera ser el Estado el que, en tanto una función pública, garantice estos mínimos de coordinación para que las obras se puedan desarrollar en beneficio de la gente. Muchas veces se necesita que venga un parlamentario que acerque a los funcionarios de la municipalidad con los funcionarios de SEDAPAL para que coordinen, algo que debería ser elemental. Y de hecho, en esta zona, en la Arboleda, en San Juan de Urigancho, recordaron en la función que cumplió en su momento Javier Díaz-Canseco. Ellos recordaron mucho la labor parlamentaria de Javier en el sentido de que era una persona que sí los atendía, tenía un despacho de puertas abiertas, los problemas que recogía trataba de buscarle solución, presentaba oficios a los distintos ministerios y de hecho resolvió algunos de los problemas que los aquejaban en ese entonces. Eso para nosotros es una manera de entender la labor parlamentaria, no resumir la representación a la semana de representación, sino representar diariamente los intereses de la gente que nosotros queremos desde el Congreso se puede articular para tratar de darle solución en la medida de que el Estado sea más eficiente, más eficaz y coordine en sus distintos niveles para el desarrollo de estas zonas. Bueno, ese problema lo vemos, no quiero ser ave de mal agüero, pero lo vemos en los distritos. O sea, como una calle empiezan a trabajar los de luz, ¿no? Terminan el trabajo, cierran la vereda o cierran la pista y de repente viene agua. El agua, y del agua vuelve a romper lo mismo que ya había sido roto, lo vuelve a romper. Entonces, no quiero ser, o sea, una persona mal pensada, pero parecería pues que ahí se va recogiendo, ¿no? Se va recogiendo centavitos para que rompe, vuelve a romper, oye, y ahora viene fibra óptica, vuelve a romper, nomás no hay problema. ¿Por qué no hay una coordinación? O sea, si se está tratando de llevar agua, gas, electricidad, fibra óptica, etcétera, en un distrito, ¿por qué estas 4 empresas no se juntan y dicen, bueno, vamos a ver, la primera semana voy haciendo yo el trazo, la segunda semana lo hago yo y la tercera lo terminas haciendo tú, para que de esa manera no se haga un trabajo 2 o 3 veces? Y no solamente eso, sino tú debes haberte dado cuenta, Hernán, cómo hay distritos que se demoran pues 3, 4, 5 meses en reparar 4 cuadras de una pista. O sea, ¿por qué? Y nadie lo fiscaliza. O sea, date cuenta, si eso sucede en un simple municipio que debería ser mucho más fácil la fiscalización, pues es lo que sucede en nuestro país, ¿no? Curiosamente, a nivel municipal, la fiscalización no resulta tan sencilla. ¿Por qué? Porque la Ley Orgánica de Municipalidades, que ya tiene un tiempo atrás, en vez de que lo hubieran redactado los congresistas, parece que lo hubieran redactado los alcaldes. Es una ley que en la norma reconoce que el Consejo Municipal es la máxima instancia de gobierno, pero en realidad la ley es sumamente alcaldista. El Consejo no tiene las herramientas necesarias para hacer un contrapeso político real ante la figura del alcalde. De hecho, la misma norma electoral señala que quien gana la elección municipal tiene la mitad más 1 del Consejo Municipal, con la cual tiene una especie de mayoría automática. Y lo que convierte en la práctica a muchos alcaldes, no todos, pero sí a la gran mayoría, en especie de señores feudales que no concertan entre su propio consejo y mucho menos con sus vecinos, ¿no es cierto? Entonces imponen criterios, ocurre lo que tú señalas, ¿no? Viene la empresa de luz, viene la empresa de agua, viene la fibra óptica y luego la municipalidad vuelve a romper la pista porque se acordó que tenía que remodelarla, ¿no es cierto? Entonces, estos niveles de descoordinación entre los distintos niveles del Estado tienen que acabar y para mí pasa por modernizar la Ley Orgánica de Municipalidades porque el Consejo Municipal tenga un contrapeso real de fiscalización, de planificación de dentro de su jurisdicción. Debe estar obligados los alcaldes a planificar. Lima, por ejemplo, carece de un plan pensado a largo plazo. Se realizó en algún momento el plan 2021, que ya pasó, y la gestión Castañeda lo paralizó. Y no hemos vuelto a tener la discusión de cómo queremos que Lima crezca de aquí al futuro. Entonces, creo que es importante anotar que se tiene que modernizar la gestión municipal y eso pasa por modificar y actualizar la Ley Orgánica de Municipalidades, que ya está obsoleta. Creo que no, reitero, no le da el peso político necesario al Consejo Municipal y además hace, por ejemplo, que el vecino sea un espectador. Solamente las autoridades regionales están obligadas a rendir cuentas 2 veces al año
los alcaldes no están obligados por ley, es una especie de decisión que en la Ley Orgánica de Municipalidades está contemplada, como el alcalde puede rendir cuentas a los vecinos, pero no establece ni la periodicidad, como sí ocurre en el caso de los gobiernos regionales. Eso es algo que debiera incorporarse. Hay que responder ahí preguntas, se nos han estado pasando las preguntas del público y van a decir, no me leen, no me leen. Había una anterior que estaba diciendo cuál es el planteamiento de Juntos por el Perú en el tema de educación. Porque tú sabes que el tema de educación es también muy importante. Sí, sin duda. De hecho, uno de los primeros temas que Juntos por el Perú está interesado en realizar es que el porcentaje del PBI se incremente, ¿no es cierto? El Acuerdo Nacional, como comentamos hace un momento, señala que el 6% del PBI debe ser destinado para educación. Sin embargo, esto no se materializa y el Acuerdo Nacional tiene larga data. Y no se materializa, creo yo, porque el Estado no ve los pasos necesarios para, en efecto, incrementar los recursos de tener el PBI. Y en ese sentido, para nosotros la reforma tributaria y el impuesto a la riqueza es clave, que el Estado garantice a través de que quienes ganen más y puedan pagar más los recursos para que el Estado, digamos, realice una serie de reformas, de programas, de inyección de recursos en áreas claves, en áreas que el Estado considere necesarias. Y salud y educación es algo que se tiene que avanzar en infraestructura, en pago de los profesionales de ambos sectores, médicos y maestros, ¿no es cierto? Entonces, eso pasa porque sinceremos el tema del pago tributario en el país. Nosotros estamos a favor de que se corten los privilegios de la clase política, sí, y también de los sectores empresariales, ¿no? Entonces, en ese sentido, para nosotros es clave la reforma tributaria, el impuesto a la riqueza y que los altos funcionarios del Estado se disminuyan el sueldo. Estamos en un contexto de crisis, no es solamente una crisis sanitaria, es una crisis económica, política y social, y los altos funcionarios del Estado, sean designados, como en el caso de los ministros, o por elección popular, como en el caso de los congresistas y el presidente de la República, tienen que dar mensajes claros de que aquí en esta crisis todos nos mojamos, ¿no? Entonces, creo que pasa por atender esos temas para obtener los recursos necesarios. Sobre todo, Hernán, es muy importante que la gente entienda que el solicitar todo este tipo de cambios, o sea, es algo que lo exigen los tiempos. O sea, no es que porque hay una tendencia socialista, comunista, porque, ¿no? Como la gente comúnmente dice rojos, ¿no? Como son rojos, quieren revolotear todo y hacer es una desgracia que se va a volver Venezuela, etcétera. No, o sea, que la gente tiene que entender que tenemos muchas leyes obsoletas, que tenemos muchas leyes que benefician a ciertos sectores y no a la población. Entonces parece que no se diera cuenta la gente, ¿no? Y entonces al pedir todos estos cambios, lo único que estamos pidiendo es igualdad. Y pedir igualdad no es ser rojimio ni ser nada de eso. Pedir igualdad es una cosa básica del ser humano, ¿no? La igualdad, la libertad, eso es lo que estamos pidiendo. O sea, que les cobren a esa empresa extranjera que debe millones de millones y que no sean tan duros con la bodega por no haber dado un recibo por 5 soles, eso es simplemente pedir igualdad. O sea, claro, es pedir, no sean severos con el más pequeño y dejen que siga siendo su garbanzal el más grande. O sea, tiene que entender claro, la gente. O sea, esos privilegios se tienen que acabar y además siempre se recurre a una especie de campaña del miedo, ¿no? Que si se ponen nuevas reglas de juego o reglas claras en cuanto a tributos y pagos de impuestos, la gran empresa se va a ir y todos se van a asustar y van a decir esto no nos conviene y no sé qué. Bolivia puso la... Claro, todos se van a ir, se instaura el comunismo, se acaba la empresa privada. Bolivia puso las reglas de juego claras y dijo, bueno, estos son los nuevos impuestos, estas son las nuevas reglas de juego, toda la empresa privada es bienvenida y no se fue ni una sola empresa. Y además aquí nos pintan como si toda la empresa se fuera a ir, como si el oro del Perú o la plata del Perú o los recursos que tiene el Perú los pudiera encontrar en otro sitio, ¿no es cierto? Entonces, creo que hay que, digamos, no oír esas estrategias del miedo, del susto. Yo creo que además cada vez más menos peruanos les hacen caso a estas estrategias del miedo, de asustar, de los comunistas, de los terroristas, porque no es creíble. Y más bien lo que hemos visto, producto de la pandemia, es que es el actual modelo el que ha generado una serie de desigualdades que nos han explotado en la cara. Solamente en Lima hemos perdido 3 millones de empleo. La gente se muere porque no accede a oxígeno y a cama UCI.
hay un montón de personas que han tenido que cambiar a sus hijos de colegios privados a colegio público y se ha tenido que repensar cómo el sector público acoge esa demanda, digamos, porque los padres ya no pueden seguir pagando colegios privados. Entonces, creo que esa es la forma que hay que plantear el debate, de entender que es necesario nuevos recursos y esos nuevos recursos no se pueden realizar aplastando al más pequeño, ¿no es cierto?, sino más bien poniendo nuevas reglas sobre los grandazos, que además siempre han sido privilegiados y que siempre se han desarrollado o han crecido incluso a costa de los trabajadores o garantizando una serie de gollerías tributarias y de impuestos que han repercutido en que el Estado deje de obtener una serie de recursos importantes para nuestro desarrollo. Es muy importante, ¿verdad? Es muy importante. En relación, acá hay otra pregunta de Silvia que nos dice, sobre la unión civil o el matrimonio igualitario, ¿cuál sería la propuesta de Juntos por el Perú en este caso? Nosotros somos claros, no titubeamos ahí, para nosotros es fundamental el matrimonio igualitario, la unión civil para mí es un engañamuchachos, es una forma de decir, en realidad no soy conservador, pero les otorgo a las parejas del mismo sexo menos derechos que los que tiene una pareja de una mujer y un hombre cisgénero, ¿no es cierto? Entonces, creo que es importante anotar que aquí los derechos deben ser universales y el Estado debe garantizarlos. Para nosotros, el debate es si dos personas que se quieren y quieren estar juntas, que estén juntas y en las mismas condiciones que una pareja heterosexual. Y por eso es que estamos a favor del matrimonio igualitario. ¿No? Y además, hay esta idea de que el Estado debe de proteger a la familia, ¿no? Y conceptúan la familia como hombre y mujer. O sea, familia también puede ser el tío con sus sobrinos, familia también puede ser dos hombres que adoptan a un pequeño, dos mujeres que tienen a un pequeño, o sea, familia es un concepto, claro, es un concepto entonces, es obsoleto en el sentido de pensar que solamente es hombre y mujer cuando lo que tenemos son familias, ¿no es cierto? Incluso nietos que viven con los abuelos, padres separados. Entonces, el concepto de familia es mucho más complejo, ¿no? Entonces, se pinta a la pareja heterosexual como si fuera perfecta, como si no tuviéramos cifras de feminicidios altas, abandonos de hogar, niños en las calles. Y otro argumento que se utiliza, que es ridículo, es que si las parejas del mismo sexo adoptan, se va a fomentar la homosexualidad. Primero que, finalmente, si una persona es homosexual o no, es un tema que no debiera importarnos a nadie, ¿no es cierto? Salvo con quién se acuesta, quién o quién no, salvo que sea mi pareja, yo no tengo por qué preocuparme de la vida personal de la gente. Y en ese sentido es ridículo porque las personas homosexuales vienen, en algunos casos, de hogares heterosexuales constituidos. Entonces no es una cuestión que se hereda, que se aprende, es una cuestión que nace la gente con esa condición y finalmente desarrolla la identidad de género. En ese sentido, lo que para nosotros es fundamental es que los derechos de todos deben ser garantizados. Los derechos de las personas no pueden ser sometidas a referéndum, porque alguna vez alguien planteó, por ejemplo, que el matrimonio igualitario se consulte a la gente. O sea, ¿qué vamos a comenzar a consultar a todo mundo si es que la discriminación debe ser aceptada o no? ¿No? Yo creo que ahí el Estado estaría renunciando más bien a su función de garantizar que el respeto de todas las personas, mayorías, minorías, en fin, sea garantizado, porque esa es finalmente la esencia, la base de una democracia. Las voces que van en contra, digamos, de eso son posiciones antidemocráticas que se disfrazan de expresiones tolerantes y dicen todavía, no puedo decir mi opinión. No, yo creo que la democracia se defiende y pasa también por combatir estas expresiones que en realidad lo que tienen como trasfondo son posiciones antidemocráticas y excluyentes. Justo ahí estamos viendo un video en donde se ve a Gaela, está haciendo campaña, y justamente Gaela ha sido pues vilipendiada, ha sido ofendida terriblemente por este señor que está en otro partido, Restauración Nacional, creo, una cosa así, o sea, sin sangre en la cara, encima, en vez de pedir disculpas, siguió machacando, porque es mi derecho llamarte como yo quiero. O sea, si quieres, por ejemplo, en este momento que te digan Nan Núñez, tú me dices, no, Nicolás, por favor, Nan Núñez, ¿no? Y yo te diré Nan Núñez, porque ese es tu derecho. O sea, mi derecho no es decirte,
¿Cómo va a ser mi derecho? O sea, vulnerando tu derecho, o sea, mi derecho vulnera tu derecho, no. A ese señor hay que decirle que el derecho de uno termina donde empieza el derecho del otro. Entonces, este señor está equivocado y no sé, o sea, se sabe que lo que está haciendo pues es tratar de ganar publicidad, porque Gaela ya es conocida, ya Gaela ha luchado, ya Gaela ha estado en los medios muchas veces, y ese pues se quiere agarrar, ¿no? Se quiere, o sea, la clásica, la clásica que yo me agarro del famoso, ¿no? Para hacerme publicidad. Supongo que Gael además es el número 13, ¿no? Es el 13, este es el 33. Espero que los tres, o sea, 333 siempre estén ahí y salgan adelante, ¿no? Como están. Y de verdad, o sea, yo supongo que Gaela debe estar muy, muy mortificada por todo este circo que se ha armado, ¿no? Bueno, en principio, mi solidaridad con Gaela, ¿no? Lo señalamos públicamente en su momento, lo reitero ahora. Yo creo que estos ataques transfóbicos no pueden ser tolerados. Es saludable que el Tribunal del Jurado Nacional de Elecciones se haya pronunciado rechazando y exhortando a que se respete la identidad de género de los postulantes. Claro, y en realidad es fácil hacerse el tonto y preguntar por qué me dicen transfóbico cuando yo solamente le estoy llamando por su nombre en el DNI. Primero, que es evidente que se está atentando contra la identidad de Gaela. Segundo, que las mujeres trans no tienen fáciles cambiar su identidad ante la RENIEC, ante el Estado. ¿Por qué? Porque tenemos un Estado transfóbico también, es decir, que ha instaurado una manera de entender que las personas trans todavía no deben ser reconocidas como tales. Esa es una lucha que hay que seguir apoyando. Ha tenido importantes avances, pero todavía insuficientes, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay una cuestión estructural que hay que cambiar, y por eso es que nosotros planteamos desde el Congreso de la República también el acompañamiento a las propuestas que Gaela está haciendo en ese sentido, como la ley de identidad trans, por ejemplo. Entonces, claro, yo comparto el mismo balance que tú. Es fácil colgarse de Gaela porque Gaela es una persona que está avanzando mucho en su candidatura con posiciones claras a favor de la comunidad LGBTI, y yo creo que el voto le va a ser favorable. No sé si a la persona que está tratando de atacarla y de colgarse de su figura, ¿no? Yo creo que más bien esas posiciones pueden quedar como anécdotas en la campaña, pero cada vez calan menos en el sector popular, en la votación de la gente, ¿no? Yo creo que cada vez la sociedad peruana está avanzando hacia una sociedad más inclusiva. Todavía hay mucho camino que recorrer, y desde Juntos por el Perú y con Verónica Mendoza tenemos el firme compromiso de recorrer ese camino, de afianzarlo, y de que en el marco del Bicentenario ningún tipo de discriminación sea aceptada. Muy bien, me parece perfecto, y desde acá también hazle llegar, por favor, mi solidaridad a Gaela, y espero que de verdad este señor en algún momento salga y diga, me equivoqué, mil disculpas, y sea todo un caballero, ¿no? Porque, o sea, este señor que de verdad ni siquiera me acuerdo muy bien su nombre, y su apellido son 5 letras distintas. Entonces, la verdad que lo que debería hacer es pedir disculpas públicas. Así como ha hecho todo este asunto, todo este circo, salga y diga, perdón, me equivoqué, no respeté la identidad de Gaela, me equivoqué, mil disculpas. Simple, o sea, ¿por qué Sería lo más Hidalgo, ¿no? Peruano, o sea, Hernán, ¿por qué le cuesta tanto al peruano pedir disculpas? ¿Por qué? O sea, yo siento igual, los presidentes se equivocan y en vez de decir me equivoqué, dicen, bueno, acá es que no hicieron el contrato pues para las vacunas, ¿no? Acá fue, no él que se quedó en los preparativos y no aclaró las cosas, no asumen la culpa, porque el peruano no asume su culpa, la mayoría, no todos, pero la mayoría. Sí, en efecto, yo creo que no asumir responsabilidades no solamente es un problema de los políticos, es un problema social, ¿no es cierto? Le rehuimos mucho al tema de aceptar responsabilidades, de aceptar culpas. Siempre hay un factor de ajeno, digamos, a las voluntades. Y en ese sentido yo creo que los políticos tienen que reconocer los errores políticos. Claramente, salvo que este señor se reafirme en su discurso transfóbico, discriminador, ¿no es cierto? Y que creo que en todo caso todos los sectores democráticos deben condenar. Yo creo que no puede haber en un debate democrático tolerancia frente a ese tipo de expresiones, que se disfrazan, reitero, de que se respete su libertad de expresión, que se respete su libertad de pensamiento,
pero se respetan y se toleran las opciones tolerantes, no las intolerantes, ¿no es cierto? Las opciones que refuerzan la democracia. Yo puedo discrepar con alguien frente al manejo económico del Estado, frente a cómo el Perú debe desarrollar sus relaciones internacionales, cómo entendemos la relación Estado-persona, ¿no es cierto? Estado-ciudadano. Puedo discrepar si es que vivimos en una democracia plena o hay que profundizarla. En fin, podemos discrepar de varios elementos, pero creo que no es considerado una discrepancia alguien que está en el discurso vulnerando los derechos de otras personas. Esos discursos no debieran tener cabida en un Estado democrático, porque además es un recurso muy utilizado por los fascistas, ¿no es cierto? Cierta nacionalidad, sinónimo de delincuencia, de vagos, etc. Los homosexuales, pervertidos. O sea, tratan de asociar un discurso y caracterizarlo en un determinado sujeto social. Ese tipo de caracterización, que es la esencia del fascismo, no puede ser tolerada, y el fascismo se expresa, te pongas una camisa parda o pongas una cara de tonto preguntando por qué eres transfóbico, ¿no es cierto? Entonces, creo que hay que, desde los sectores democráticos, tener una posición sumamente clara de que eso no puede ser tolerado. Así es. No, me parece perfecto, de verdad, Hernán. Noto muy claro el norte de Juntos por el Perú. Espero que también el público haya entendido y haya visto que es una propuesta muy seria, muy directa, ¿no? Y sobre todo, o sea, es momento de preocuparnos un poco más e informarnos. O sea, no solamente como tú dices, preguntar en la cola, oye, ¿por quién vas a votar? Ah, ya, por el arquero, ya. No, pues, es así. No es tan simple. O sea, no es tan simple. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que todo eso ha fracasado, que todo eso nos ha estado llevando a un retroceso. Entonces, la gente tiene que darse cuenta que si seguimos en ese retroceso, vamos a terminar mal. ¿No? Ahí sí vamos a terminar peor que Venezuela, porque vamos a seguir retrocediendo. Entonces, es hora del cambio, es hora de luchar realmente, o sea, de luchar directamente contra la corrupción, porque hay muchos discursos de los últimos presidentes, sobre todo, que yo voy a luchar contra la corrupción, mi gobierno es contra la corrupción, y había hecho en Moquegua un hospital que no está sirviendo, que es un elefante blanco, que no está totalmente equipado cuando fue gobernador, cuando fue no, fue gobernador. No quiero decir el nombre para que no se sienta ofendido. Ya lo sabe. O sea, por favor, o sea, no me digas una cosa si tú también estás involucrado en la vaina. O sea, no me digas, luchemos contra la corrupción, mientras con la otra mano estás recibiendo, ¿no? El billetito. No es así. Claro. Es hora de realmente ejercer el cambio, y espero de verdad que Verónica pueda alcanzar y además ser la primera presidenta de nuestro país, ¿no? Porque ya Keiko no lo logró ni lo va a lograr. Ojalá que no. Que Verónica se está perfilando, esperemos que pueda y que realmente sea el cambio. Hernán, ya el tiempo nos va ganando. Dime, por favor, para redondear las ideas de tu campaña, sobre todo las ideas principales por las cuales vas a luchar dentro del Congreso. A ver, mi nombre es Hernán Núñez, tengo 35 años, estudié periodismo en la Universidad Jaime Bauzá y Mesa, tengo experiencia en gestión pública y administración municipal, de hecho actualmente brindo servicios para un gobierno local, y creo que es importante que el Congreso recupere su función de representación de los problemas que le agobian a la gente, que represente los intereses del vecino, de la vecina, que no sea una mesa de partes de los intereses privados, de la discusión de los grandazos, y que más bien discuta las leyes, el control político, fiscalice las obras, las iniciativas que van a redundar en beneficio de las personas. Nosotros queremos un Congreso que garantice vivienda digna bajo un programa realmente de vivienda popular, y pasajes más baratos en el transporte público para garantizar la accesibilidad del mismo. Las personas que viven en las partes altas de Lima, en las periferias de Lima, son las que gastan más en pasajes. Solamente en un día se pueden gastar entre 15, 18, 20 soles, porque la moto que los lleva, ¿no es cierto?, a la parte alta de su asentamiento humano les cobra entre 4 o 5. Y, digamos, cuando no hay para pagar, tienen que subir a pie exponiéndose a una serie de peligros.
Entonces, creo que el Congreso debe recuperar la representación popular, y en ese sentido nuestras propuestas son claras. Reducción del sueldo de congresistas y de altos funcionarios del Estado, reforma tributaria para que quienes tengan más paguen más, garantizar un problema de vivienda digna y popular, que el transporte público sea de calidad y de fácil acceso, eso a través de los subsidios, como ocurre en otras partes del país, y garantizar los recursos para las ollas comunes que en este contexto de pandemia necesitan el reconocimiento legal para que sean sujetos de derecho. Y se están proliferando más incluso que los comedores populares, que ya tienen una ley desde hace años atrás. Esas son nuestras principales propuestas, y acompañadas además del sistema crediticio y financiamiento para la pequeña y mediana empresa, que nos va a permitir salir de la crisis. Muchísimas gracias, de verdad, Hernán. Te agradezco haber aceptado la invitación. No sabes cómo me encantaría que de repente Verónica Mendoza pudiera estar, aunque sea un rato con nosotros en algún momento, en algún otro programa. Incluso, ¿sabes qué? Le he escrito a Singrid Pazán, y no, hasta ahora no me ha respondido, Singrid, así que si la ves, por favor, dile pues que yo le voy a decir. Vea su Messenger, pues vea su Messenger, porque es interesante, además, el hecho de no, o sea, el público, a lo que me refiero, el público a veces menosprecia a ciertas personas porque cree que no están preparadas para la gestión pública, ¿no? Por ser periodistas, o por ser actores, o por ser futbolistas, o por ser etcétera. Yo creo que en realidad lo que debería ver el público es la calidad de persona. Así lo es, que así quiere es, porque llevar adelante. hemos tenido congresos con varios abogados y no ha garantizado nada, ¿no? Bueno, en realidad tienes razón. Hemos tenido, mira, economistas, hemos tenido militares, en retiro, por supuesto, hemos tenido a un lobista, hemos tenido a ingenieros, o sea, sí, tienes razón, ¿no? Muchas veces estos nos han prometido cosas que no han cumplido, pero es que tienen que ir hacia la persona, o sea, han visto la profesión y no han visto a la persona, ¿no? O sea, no han visto que de repente, por mencionar un nombre, Susy Díaz, fue una congresista que planteó muchos proyectos de ley y todo el mundo se reía y no pensaba en su capacidad. O otras personas que de repente no tenían un XY o por el partido de la estrella decían, no, somos lo máximo y todo esto, y con la justa presentaron unas cuantas leyes. Entonces, lo que yo creo que la gente debería empezar a ver es realmente la calidad del ser humano que está yendo, ¿no? Y sobre todo, no elegir a personas que están con deudas. El otro día me asusté, no sabes, con lo que presentaron en televisión, que estén con sentencias o que estén con juicios pendientes. No, pues, es O momento de vínculos empezar a elegir. con el narcotráfico, con intereses, digamos, que también se infiltran en política, ¿no es cierto? Entonces, sí, yo creo que es importante reconocer la vocación de servicio y ver finalmente cuáles son los intereses que rodean a cierto partido o a cierto político, ¿no? Eso también va a marcar la manera como se va a desempeñar en la función pública. Por supuesto. Muy bien, Hernán, te vamos a despedir con un videíto. Me dice Silvia que ahí tienen un video de la campaña. Vamos a ver ese video, regresamos y ahí ya despedimos a mi querido Hernán. A ver, ¿cuál es el videíto, mi querida Silvia? La distancia es por tu bien, ese coronavirus no te metas en lío, ponte mascarilla, pórtate bien, ese coronavirus no te metas en lío, ponte mascarilla, cuídate, ponte mascarilla, cuídate, ponte mascarilla, cuídate, ponte mascarilla, cuídate. Importante, realmente, Hernán, qué importante ese mensaje, ¿eh? Ese mensaje tan necesario que la gente te pone de verdad la mascarilla como sea y no saben que de esa manera están arriesgando su vida y la de los demás. Me parece muy buen gusto, ¿eh? Muy buen gusto, muy buena la música, sobre todo el muñequito, que me dicen que además tú tienes tu muñequito, ¿no? Sí, sí, y cumple una función muy importante porque cuando nos hemos reunido con asociaciones vecinales, organizaciones populares,
muchas son mujeres, la responsable del vaso de leche, de la olla común, del comedor popular, dirigente, digamos, de un determinado asentamiento humano, y las mujeres van a las reuniones, manteniendo la distancia, en fin, los protocolos correspondientes, y van con sus hijos, porque no tienen con quién dejarlos. Entonces el muñeco cumple una función ahí lúdica, va distrayendo a los chicos, mientras las madres y sus padres pueden participar, digamos, de una manera más amplia en la reunión, ¿no? ¿No? Y mira, justo lo que acabas de decir, como para que el público se dé cuenta, las que llevan la administración, la gerencia y la dirección de la olla común, el vaso de leche, comedores populares son mujeres. Así es. ¿Por qué no darle la oportunidad a una mujer de que dirija nuestro país? ¿Ah? Así es. Sí, claro. Ya lo está haciendo, ya lo está haciendo en micro, ahora que lo haga en macro, pues, ¿no? Así es. Creo que De acuerdo, podría ser de acuerdo. una muy buena alternativa. Muchas gracias de verdad por tu presencia. Ya saben, votar JP, ahí hacer la cruz no, perdón, el aspa o la cruz y además el número 33, marcar el 33. La edad de Cristo. Hernán, la edad de Cristo, claro, así es, la edad de Cristo. Muchísimas gracias, Hernán. Gracias, Nico, por la oportunidad. Tu visita, gracias por aclararnos tantas ideas, ¿no? Y eso, que han quedado algunas todavía pendientes. Ya saben, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos un miércoles más. Para la próxima semana también tenemos un súper invitado, y dentro de nuestros invitados voy a cometer tal vez una infidencia de mi productor, después me va a jalar la oreja, pero va a venir un candidato a la presidencia en unas semanas. Un candidato a la presidencia, va a ser nuestro primer candidato a la presidencia, que va a venir aquí a responder las preguntas que nosotros le vamos a hacer, las preguntas que ustedes le van a hacer como público, y que también vamos a ver cuáles van a ser sus propuestas. Así que muchísimas gracias, gracias a todos, gracias a Richard Torres por la operación de la plataforma, a Aarón Anaya por la introducción y por haber hecho todos estos manejos creativos, y sobre todo pues a mi mano derecha, a la única Silvia Rivera. Muchísimas gracias, porque tú sabes que contigo es que podemos seguir avanzando. Tú eres el motorcito que me lleva y me sigue manteniendo adelante. Así que muchísimas gracias, Silvia. Y con ustedes, amigos, será hasta el próximo miércoles a las 8 de la noche acá en Conversa con.